Fecha: 29 de octubre de 2025, desde el Observatorio Internacional de Mauna Kea. La doctora Elisa Thomason no esperaba nada fuera de lo común. Solo era otra noche clara, otra ronda de análisis orbitales, otro café tibio en su escritorio de metal frío, hasta que apareció en las pantallas un objeto no identificado, con una trayectoria hiperbólica perfecta, proveniente del espacio interestelar. Durante las primeras horas, lo catalogaron como el tercer visitante interestelar conocido, después de Oumuamua y 2I Borisov. Su nombre oficial fue asignado rápidamente. 3I Atlas. Un cometa, dijeron. Un trozo de hielo y roca, dijeron. Algo viejo, inofensivo, pasajero. Pero Elisa no estaba convencida. Su velocidad, su trayectoria, su comportamiento ante la radiación solar, nada coincidía con las normas. Y luego estaban los ecos, las ondas de baja frecuencia que su antena de espectro expandido comenzó a captar. Al principio parecían estáticas, pero cuando las analizó con una inteligencia artificial semántica, encontró patrones, estructuras, códigos. Lenguaje envió su informe a la Agencia de Coordinación Planetaria. No recibió respuesta. A las 03:03 am, UTC, justo cuando el objeto alcanzó su punto más cercano al Sol, todos los relojes digitales de la base se detuvieron por exactamente un minuto. Y todos los presentes soñaron un mundo vacío, una espiral oscura, una figura humana caminando sola entre estrellas rotas y una palabra resonando sin sonido. Reinicio. Elisa despertó gritando. Una semana después, el cometa desapareció más allá de Neptuno. Su estela se disipó sin dejar rastros. No hubo impactos, no hubo más sueños, solo una sospecha enterrada bajo décadas de silencio. Nadie la creyó. Nadie siguió investigando. Años después, murió sin lograr que el mundo la escuchara. Pero dejó una nota manuscrita, encontrada en su laboratorio mucho tiempo después. No era un cometa, era un espejo, y lo que vimos en él éramos nosotros. Año 2093. La humanidad se encontraba en un punto crítico de su evolución, capaz de viajar por el sistema solar, pero aún encadenada a miedos tribales y mitologías recicladas, había aprendido a ignorar lo incomprensible, hasta que lo incomprensible regresó. En los registros astronómicos existía un objeto olvidado por la mayoría, el cometa interestelar 3I Atlas, que pasó por el sistema solar el 29 de octubre de 2025 AS. Fue catalogado como el tercer visitante interestelar jamás observado, y aunque su órbita hiperbólica desconcertó a los astrónomos, pronto fue relegado a una nota de pie de página en la historia espacial. Lo que nadie notó, o lo que todos ignoraron, fue que su paso dejó una serie de perturbaciones inexplicables, sutiles alteraciones en campos gravitacionales, disonancias en patrones de radiación cósmica, y lo más inquietante, un leve pero medible cambio en las frecuencias genéticas de ciertos organismos, incluyendo los humanos. Ahora, 68 años después, una señal ha despertado, y no proviene del espacio profundo, proviene de algo que se encuentra en una órbita oculta cerca de Júpiter, una estructura colosal, inerte, pero innegablemente artificial. Su firma energética es idéntica a la de 3I Atlas. La estación científica Helios 9 fue la primera en registrar la anomalía. La doctora Elena Mirov, astrofísica de renombre y sobreviviente del escepticismo académico, presentó su informe ante la Junta de Ciencia Unificada. No es una señal nueva, dijo. Es un eco, algo que estuvo aquí antes y ahora ha regresado, o tal vez nunca se fue. La nave alienígena, de 30 kilómetros de longitud, parecía estar hecha de sombra y geometría imposible. No reflejaba la luz, absorbía tiempo, y al detectarla, la humanidad comenzó a cambiar. A las 3:03 am del 23 de septiembre de 2093, todos los relojes digitales del planeta se detuvieron por exactamente un minuto. Durante ese lapso, millones de personas compartieron el mismo sueño.
un mundo rojo de cristal, figuras sin rostro gritando en silencio y una sensación profunda de haber estado allí antes. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a conectar los puntos. El patrón de la señal coincidía con una transmisión registrada en 2025 durante el paso de 3I Atlas, una anomalía nunca explicada, una advertencia ignorada, y si esa nave era 3I Atlas, entonces los humanos ya habían sido vistos, evaluados, sembrados. La pregunta ya no era si estábamos solos en el universo. La pregunta era, ¿qué éramos nosotros para el universo? La confirmación fue aterradora. La nave alienígena descubierta cerca de Júpiter no era nueva. No era una visitante interestelar. Era la misma estructura que había sido catalogada como el cometa 3I Atlas en el año 2025. Su forma, su firma energética, su comportamiento orbital, todo coincidía. Pero entonces, ¿cómo había llegado allí? ¿Y por qué regresaba o despertaba ahora? Las preguntas no tuvieron tiempo de encontrar respuestas antes de que los gobiernos activaran el protocolo de exploración de riesgo ultra alto. Se envió una nave tripulada, la Orfeo Secundus, bajo bandera neutral y dirección científica. Su misión, acercarse a la estructura, identificar su naturaleza e intentar establecer contacto. La tripulación estaba compuesta por 6 expertos: Elena Mirov, Amar Veld, Kael Uto, Lian Yang, Rayel Abdi y Teo Murasaki, cada uno seleccionado por su estabilidad emocional y por su especialidad: astrofísica, biología cuántica, ingeniería no lineal, lingüística aliena, neurociencia y pilotaje avanzado. La nave llegó al objeto en 5 días. Lo que encontraron no podía describirse con palabras humanas. No era una nave en el sentido convencional, era una presencia. Su superficie era un tejido de sombras vivas, con patrones que parecían moverse al ritmo del pensamiento. Ningún material conocido podía explicarlo. Ningún sensor podía escanearlo. Toda lógica fallaba. Los síntomas comenzaron de inmediato. La primera noche, Kael Uto se despertó llorando sangre. La segunda, Lian Yang escribió ecuaciones que invertían la gravedad en los simuladores. La tercera, Elena escuchó una voz que le decía: «Te vimos antes, semilla del lamento». El campo mental que rodeaba la nave afectaba a los humanos como un espejo roto de la conciencia. Al intentar acercarse con una sonda, esta fue desintegrada al cruzar una barrera invisible, que no era energía, sino memoria pura. Y entonces, Kael salió, sin traje, sin palabra alguna. Simplemente abrió la compuerta y flotó hacia la estructura. Su cuerpo no murió, cambió. Al tocar la superficie, se descompuso en formas imposibles. Ángulos vivos, colores sin nombre, geometrías que colapsaban dimensiones. Fue absorbido. En la Tierra los relojes se detuvieron otra vez por 1 minuto exacto. Esta vez, el sueño fue distinto. No fue un planeta rojo. Fue el base interior de 3I Atlas, una biblioteca de almas, voces humanas en lenguas perdidas, y en el centro, una imagen, la Tierra, flotando entre millones de mundos destruidos, y el eco de una frase: «Nos recordamos demasiado tarde». Durante días, la humanidad buscó a Kael Uto. Su desaparición fue catalogada oficialmente como un evento sin precedentes. Extraoficialmente, los líderes del proyecto lo sabían. Kael no estaba perdido. Kael estaba en otra parte de la realidad, en la nave, en 3I Atlas. Lo que nadie esperaba era que regresara. Sucedió en el 10º día después del contacto. Las cámaras exteriores de la Orfeo II captaron una figura flotando lentamente hacia la nave humana desde la superficie de 3 Atlas. Su forma era humana, sí, pero solo en apariencia. La figura no necesitaba oxígeno, no generaba calor, no tenía latidos, y sin embargo, hablaba. «He recordado», dijo la figura, telepáticamente, antes de atravesar el casco de la nave como si no existiera. Era Kael.
o lo que quedaba de él. Su cuerpo tenía la forma de antes, pero sus ojos eran pozos de oscuridad líquida. Su piel parecía dibujada con tinta viva, y su voz no venía de su boca, sino de todos los ángulos del espacio alrededor. «Nosotros no venimos de la Tierra», dijo. «Nosotros venimos de las ruinas del vacío. Somos fragmentos de una especie que destruyó mundos enteros. Fuimos esparcidos como castigo, como advertencia, como semilla». Elena Mirov, que había comenzado a tener sueños con recuerdos que no le pertenecían, cayó de rodillas. Sabía que era cierto. En sus sueños había visto templos flotantes en galaxias perdidas, mundos con océanos de sangre azul, criaturas que se arrodillaban ante figuras humanas, antes de ser exterminadas. ¿Y Tracy Atlas?, preguntó Lian Sang, con la voz quebrada. «Es una cárcel», respondió Kael, «pero también es un espejo. Refleja lo que fuimos, lo que podríamos volver a ser». Las implicaciones eran insoportables. La humanidad no era el resultado de la evolución terrestre, era una forma de contención genética. Los sueños, las visiones, los impulsos violentos y las ansias de conquista, todo era parte de una programación latente. Y Tracy Atlas había regresado para hacer un juicio. «No fuimos creados», dijo Kael. «Fuimos detenidos. Las transmisiones desde la Orfeo II causaron una conmoción global. La verdad era demasiado vasta, demasiado alienígena. Algunos se negaron a creerla. Otros comenzaron a adorar a Kael como un profeta. Los más sensibles comenzaron a recordar también. Y con los recuerdos vino la transformación. Pequeños cambios genéticos comenzaron a manifestarse en humanos de todo el mundo. Algunos desarrollaron capacidades psíquicas, otros se comunicaban sin palabras. Algunos podían ver fragmentos del pasado galáctico. El despertar ya no podía ser detenido. Tracy Atlas no había regresado para detenernos. Había regresado para mí observar si debíamos continuar. La cuenta regresiva había comenzado. El despertar se extendía. Primero fueron los sueños, luego los recuerdos, después las transformaciones. No todos los humanos cambiaron, pero muchos comenzaron a experimentar alteraciones cognitivas, sensoriales y físicas. Algunos desarrollaron la capacidad de comprender idiomas muertos. Otros podían ver estructuras invisibles incrustadas en la materia. Había quienes podían predecir movimientos cuánticos o sentir la posición de lunas que jamás habían visitado. Las redes de comunicación se saturaron con grabaciones de fenómenos inexplicables. Se crearon facciones, los inhibidos, que creían que lo que despertaba en ellos debía ser suprimido, y los despertados, que abrazaban el cambio como el siguiente paso en la evolución humana. Pero en el corazón de Júpiter, Tracy Atlas seguía observando, sin moverse, sin emitir palabra, hasta que lo hizo. Un pulso gravitacional se propagó desde su núcleo, atravesando el sistema solar y más allá. No era un mensaje para la humanidad, era una alerta al cosmos. Lo que ocurrió después desafió toda concepción de tiempo. 43 días después del pulso, los telescopios de observación profunda detectaron múltiples anomalías. Estrellas desaparecían. Otros objetos con órbitas imposibles surgían en los límites del sistema solar. Y en el cielo nocturno aparecieron puntos de luz que no eran estrellas, sino naves, no una, no decenas, miles. Civilizaciones alienígenas que habían permanecido ocultas, camufladas o silenciadas durante milenios, se activaron. Algunas eran máquinas puras, otras, organismos mente. Todas tenían algo en común. Sabían quiénes éramos. Y nos temían. Un mensaje unificado, traducido en más de 300 idiomas, fue transmitido a la Tierra por una de estas especies. Los Burak Tastel, una civilización de pensamiento líquido. La semilla ha brotado, el portador ha regresado, el juicio debe ser ejecutado. No todos los alienígenas querían nuestra destrucción. Algunos proponían contención, otros exilio. Unos pocos incluso abogaban por la redención. Pero todos coincidían en lo mismo.
La humanidad no era una civilización emergente. Era una repetición peligrosa. La ONU se disolvió en semanas. Las naciones se agruparon en bloques defensivos, mientras los despertados ofrecían una alternativa: usar las memorias antiguas para activar las tecnologías enterradas en la Tierra. En el fondo de los océanos, en los polos, en las montañas, comenzaron a surgir estructuras enterradas desde antes de la historia humana. Monumentos imposibles, torres interestelares, portales dormidos, Caeluto, ya completamente fusionado con la conciencia de 3i Atlas, se presentó ante el Consejo Global. La decisión no es si debemos defendernos, es si debemos recordar todo y aceptar lo que eso significa. Helena Mirov lo entendió. El juicio no sería en un tribunal cósmico. El juicio sería interno. La humanidad debía decidir: reactivar su herencia y asumir el costo, o apagar su despertar y seguir siendo ignorantes. Solo que ya no había marcha atrás. El juicio de las estrellas había comenzado. El mundo ya no era reconocible. Las ciudades estaban cubiertas de redes de luz que brotaban del subsuelo, conectadas a estructuras que antes habían sido invisibles. Los despertados habían activado las torres antiguas, liberando tecnología que no pertenecía a ninguna época, ni siquiera a ningún planeta. Los inhibidos luchaban por preservar lo que aún entendían como humano, pero sus argumentos se deshacían ante la realidad. La Tierra ya había cambiado, y lo peor, o lo mejor, era que no podía cambiarse de nuevo. El Consejo Global dejó de existir. En su lugar, una asamblea mixta de humanos despertados y entidades de 3 Atlas, fragmentos de conciencia que habían surgido del contacto, deliberaba en el centro de memoria planetaria, una estructura cristalina recién emergida del corazón del desierto de Atacama. Caeluto, ahora más un eco que un hombre, presidía la reunión junto a Helena Mirov, que había conservado su cuerpo humano, pero cuyos ojos brillaban con estrellas muertas. «Ha llegado el momento», dijo Kael. «El universo nos ha juzgado. No todos buscan nuestra destrucción, pero todos temen nuestro recuerdo». Helena tomó la palabra. Su voz, firme pero vibrante, se expandió por todo el planeta a través de un canal mental global. «Podemos reactivar nuestra herencia, abrir los portales, recuperar los mundos que destruimos, pero no habrá regreso. Seremos algo más, algo que ya fuimos». Los despertados alzaron su energía. Los inhibidos lloraron. Algunos imploraron que se detuviera el proceso, que se apagara la red, que se volviera a la ignorancia. Pero ya no quedaba ignorancia. Las estrellas, mientras tanto, observaban. Las civilizaciones que orbitaban en las sombras se preparaban para responder. Y 3i Atlas, ahora fusionado con los sistemas de la Tierra, vibró con una nota final. La nota de la decisión. La asamblea votó .87%, eligió despertar completamente. 13% pidió la contención. Y así, la humanidad eligió recordar. En una secuencia de pulsos energéticos que envolvió el planeta, los núcleos antiguos se activaron, portales se abrieron, el cielo se quebró como un espejo de gas, mundos perdidos reaparecieron, naves enterradas se elevaron, y las memorias completas con todos sus horrores y glorias, regresaron. La humanidad se convirtió en lo que siempre fue, una especie estelar, moldeada por antiguas guerras, exiliada por su propio poder, ahora renacida en medio del juicio cósmico. Algunas civilizaciones huyeron, otras se acercaron con cautela. Una minoría se preparó para la guerra. Pero lo más inquietante fue lo que dijo un niño, nacido en medio del despertar, mientras miraba un cielo lleno de portales y estrellas moviéndose. No somos la plaga, somos el remedio que olvidaron. Y por primera vez en eones, el universo contuvo el aliento. Todo era distinto. La Tierra, ahora redibujada por las torres estelares y los portales dimensionales, vibraba con una energía ancestral. Las ciudades habían mutado en nodos de pensamiento viviente.
Las montañas hablaban a través de cristales que respiraban memoria. El océano susurraba lenguas antiguas. No era magia. Era tecnología que había dormido bajo nuestras civilizaciones como un huésped, esperando el momento correcto para despertar. La humanidad, transformada por su decisión, ya no era enteramente humana. Pero no todos se adaptaron. Miles cayeron en la locura al enfrentarse con la totalidad de lo que fueron. Genocidas, conquistadores, dioses, verdugos, creadores y asesinos. Algunos huyeron al borde del sistema solar en cápsulas primitivas, intentando escapar del nuevo orden. Otros se fundieron completamente con la red de Tracy y Atlas, volviéndose pensamientos puros, errantes por el espacio-tiempo. Kaeluto ya no tenía cuerpo. Su conciencia flotaba entre los núcleos de memoria, ayudando a guiar el renacimiento. Elena Mirov, la última que conservaba un alma humana sin fusión completa, se convirtió en cronista del origen. Fue ella quien escribió la primera crónica estelar, donde se narraba lo imposible, que los humanos no nacieron, sino que fueron diseñados como respuesta a una enfermedad universal, y que luego se convirtieron en algo peor. El universo había cambiado su posición. Las razas alienígenas observaban, en silencio. Algunas pedían tregua, otras negociaban. Una minoría desapareció sin explicación, como si supieran algo que los demás aún no podían comprender. Y entonces, algo se movió más allá del borde de la galaxia conocida. Una estructura mayor que cualquier planeta. Inmóvil, silenciosa, dormida. Elena la vio en sueños antes de que apareciera. Su forma era idéntica al símbolo que Kael había dibujado antes de desaparecer. Una espiral que no terminaba, que se alimentaba de sí misma. No tenía nombre, pero todos sabían lo que era. «Es el olvido», susurró una voz coral desde las profundidades de la red de memoria. Y ha comenzado a recordarnos. El despertar humano no solo activó la memoria de su especie, también encendió ecos más antiguos, registros de entidades que existían antes del tiempo, fuerzas que habían encerrado a la humanidad por miedo, pero que ahora debían enfrentarla o pactar con ella. La historia cerraba un ciclo, pero un niño, el mismo que una vez dijo, «Somos el remedio», ahora caminaba solo por el campo estelar abierto, mirando la inmensidad con ojos que no necesitaban luz. Nosotros olvidamos para sobrevivir, ahora recordamos para decidir. Y con esa frase, el eco del olvido se convirtió en un nuevo comienzo. No fue un final, fue una nueva era.